Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a nuestro quinto tema de este ciclo de estudios de un curso de milagro. Oremos. Pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia, poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Amén. Hoy trabajaremos con un tema sumamente importante, con el que seguiremos argumentando los temas anteriores de expiación, ego, las leyes del caos y el especialismo, que Mailen y Mayer han trabajado y nos han guiado del discernimiento al conocimiento de cada tema para hacernos conscientes y trascender lo que haya que trascender para lograr la paz y la misericordia de Dios. El tema que nos corresponde es la percepción inocente. Este tema se encuentra en el libro de texto capítulo 3 y está dividido en 7 subcapítulos que les nombro a continuación. La expiación sin sacrificio, los milagros y la percepción verdadera, percepción y conocimiento, el error y el ego, más allá de la percepción, los juicios y el problema de la autoridad, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Comencemos con el subcapítulo 1, expiación sin sacrificio. En este subcapítulo trabajaremos 5 creencias fundamentales sobre la expiación en las que se han fundado el mundo ilusorio. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Ambas cosas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Las dos tienen poder. Se nos trae a la luz la primera creencia de que expiación es sinónimo de dolor y que expiar es crucificar. Por lo que Jesús afirma que la crucifixión no estableció la expiación. Otra creencia es uno de los dichos más populares: la mejor defensa es el ataque. En la percepción inocente se nos muestra que la mejor defensa consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad. Lo que nos lleva a la lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad, pues la indefensión es fortaleza, da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Si pensamos que Dios ha sido capaz de sacrificar a su Hijo, entonces los juicios respecto a este tema son sumamente dolorosos. Sería como dice textualmente el libro de texto. Inicio de cita. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que nos han estado dispuestos a abandonarlo, en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Fin de la cita. La tercera creencia que se desvanece con este tema de la percepción inocente es la afirmación: mía es la venganza, dice el Señor.
Es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. La cuarta creencia es que para lograr la paz es necesario que hagamos sacrificios. La separación es un sistema de pensamiento real en el tiempo, pero no en la eternidad. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Por lo tanto, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Esto nos redirecciona a la lección 343, que dice: no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. En la lección 323, gustosamente sacrifico el miedo. Al hacer una paráfrasis de la misma, encontramos que Jesús lo que nos dice es que el único sacrificio que se me pide es que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje en el amor de Dios entre a raudales a mi conciencia, sanándola del dolor y otorgándole su propia dicha eterna. Con estas dos lecciones desandamos la creencia del sacrificio como parte de la expiación. Finalmente, encontramos nuestra quinta creencia. Esta es la idea de que para alcanzar la paz y la misericordia de Dios es necesario sacrificar corderos y otorgar su sangre. La Biblia nos dice en Levítico 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que sugiere que en el Antiguo Testamento el esparcimiento de sangre tiene un significado especial. El esparcimiento de sangre es una cubierta para los pecados. La vida del animal era entregada a la muerte como sustituto de la gente. El rescate es solamente posible por la vida de la sangre. Hebreos 9:22 resume la enseñanza del Antiguo Testamento del sacrificio en conjunto. Y según la ley, uno puede casi decir: todas las cosas se limpian con sangre, y sin el vertimiento de la sangre no hay perdón. A todo esto, un curso de milagro nos dice: se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Tomando en cuenta estas 5 creencias que se vislumbran a la luz del Espíritu Santo, en este subcapítulo de expiación sin sacrificio, se llega a la conclusión de que 1. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. 2. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. 3.
La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. 4. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. 5. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. 6. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Subcapítulo 2. Los milagros y la percepción verdadera. Entrenar tu mente de forma sistemática a tener una percepción verdadera es la finalidad del curso, que llegues a percibir el mundo que ves desde la óptica de la verdad. Por ello, se vale de los milagros para ir acortando el tiempo en el mundo de las formas, y así aclarar la mente y lograr una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento. Con esto se logra la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas, lo que es inevitable. He aquí un concepto de percepción inocente. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Durante todo el curso se nos ha hecho hincapié en que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Por lo tanto, no puedo medio amar, no puede haber media luz, o me percibo medio sano o medio enfermo. Asimismo sucede con la inocencia. No me experimento medio inocente, o puedo al rato tener conciencia de la inocencia y al rato la de la culpabilidad. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándolas únicamente en lo que es verdad. Esto es lo que se pretende en las lecciones cuando buscan cambiar nuestro sistema de pensamientos. Como hemos explicado antes, el libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. Algunas de ellas que nos dicen: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Lección 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. E incluso la lección 3.13. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Sabemos que aún no hemos llegado a esta lección. Sin embargo, es importante que logres de antemano establecer un conocimiento de la misma y una familiarización, ya que formará parte de tu entrenamiento en los sucesivos días hasta que finalicemos las lecciones. Finalmente, Jesús nos dice, inicio de cita: si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás.
simultáneamente, pues los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Fin de la cita. Subcapítulo 3. Percepción y conocimiento. Para abordar este tema, debemos tomar en cuenta 6 conceptos básicos que nos llevan a la comprensión del mismo. Estos conceptos son saber, percepción, conocimiento, certeza, incertidumbre y reconocer. En el libro de texto son definidos de la siguiente manera. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. La certeza es siempre algo propio de Dios. La certeza no requiere acción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. En definitiva, se nos dice que, inicio de cita, si atacas el error que ves en otros, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. Fin de la cita. Lo que nos lleva a la lección 181. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Cuando atacas a un hermano, proclama que está limitado por lo que tú has percibido de él. No estás viendo más allá de sus errores. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. Subcapítulo 4. El error y el ego. Mucho y no suficiente se ha hablado de ego en estos casi 8 meses de curso. Mayer nos entregó un material sobre el mismo que nos llevó a profundizar en el tema. En la clase de metafísica del curso de milagros, Maylen hablaba de la existencia del ego y cómo se manifestaba en el mundo de las formas. Ahora abordaremos nuevamente el tema desde la contractura ego-error. El ego es un error de la mente que nace con la idea de que estamos separados. En este intento erróneo de la mente nació la necesidad de percibirse tal como deseas ser y no de como realmente eres. Como nos lo enseña la lección 162, soy tal como Dios me creó.
Y como hemos estado estudiando durante varios días, desde la lección 201, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No existe otra manera de percibir al ego sino como un error de la mente. Buscar otro concepto es aceptar que la mente había tenido alguna razón en crear la separación y no es así. Subcapítulo 5. Más allá de la percepción. Vayamos ahora un poco más profundo con el discernimiento de dos conceptos que aparecen en este apartado: crear y fabricar. El libro nos dice que desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Entonces el ego fabrica, Dios crea. El ego preconiza que el Espíritu Santo vaya por allí produciendo la realidad a formas. El perdón es una traducción inversa de la percepción, la expiación, que es el portal de la realidad, que es abstracta y eterna. La realidad o el conocimiento está mucho más allá de la percepción y no se puede traducir ni reducir a una forma ni a una percepción. Sin esta comprensión no hay experiencia del perdón y se queda en un concepto del ego que sirve para hacer real el error en la conciencia y para reforzar la creencia en que las ilusiones son verdaderas. Hay que llevar el error ante la verdad y no viceversa. La realidad no se puede traducir ni llevar ante la forma. Jesús nos pide que cambiemos nuestra manera de ver de forma similar. Podemos tener la mente tan entrenada que vayamos más allá de la percepción de ser atacados y aprendamos a verlo todo con amor o petición de amor en lugar de como ataque. Hace falta una percepción muy entrenada y es así como nos introduce en la lección 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues esto está mucho más allá de la percepción. El Espíritu Santo te pide que aceptes de todo corazón la idea de la mente única, porque es la corrección del error al que llamamos ego. El ego era la creencia en mentes privadas con pensamientos privados. Pero si la mente es única, el ego no tiene cimientos sobre los que apoyarse. El perdón refleja la unidad que resplandece más allá de la percepción. El perdón unifica y muestra así un mundo nuevo hacia la cordura de la mente. Y la percepción unificada es el portal del recuerdo de Dios y de Cristo. Subcapítulo 6. Los juicios y el problema de la autoridad. Más allá de la percepción no hay juicios. Si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Los juicios siempre implican rechazo. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha considerado imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Crees que los juicios que emites no tienen ningún efecto, pero no es cierto. No importa si tus juicios son acertados o no, porque estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, ya que juzgar implica que crees que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. El libro nos enseña en la lección 347. La ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo para
contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que no tiene sentido juzgarlos. No tienes que juzgar para organizar tu vida, ni para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables, en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. No es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Y esto lo veremos en la lección 352, que nos señala que los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerante. Si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios y les tendrás miedo, porque creerás que algún día serán usados contra ti. Dios ofrece únicamente misericordia. En la lección 151, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios, lo podemos evidenciar claramente. Esta lección nos dice, no puedes juzgar, lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción, debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces que los demás están luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Esta creencia resulta aterradora y produce infelicidad. Cuando eliges separarte de tu autor, acabas creyendo que tú te creaste a ti mismo. La incertidumbre acerca de quién es tu autor puede hacerte dudar de que tú realmente existas. Por lo tanto, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Lección 311. Los que abandonan todo deseo de rechazar saben que es imposible que puedan ser rechazados. Nos han usurpado el poder de Dios, pero la han perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerda dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. El miedo procede de negar la verdadera autoría de Dios. Al hacerlo, te niegas a ti mismo la razón de tu paz, de modo que te ves a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Todo el mundo se siente aprisionado. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con el deseo. Desear implica que no es suficiente ejercer la voluntad, pero lo que se desea no es tan real como lo que la voluntad dispone. El libre albedrío conduce a la libertad. Que tu voluntad sea alcanzar
el reino de los cielos. Subcapítulo 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. David Haxmeister atiende este punto de una manera bien específica, por lo tanto tomó parte de su libro Recordar a Dios a través de un curso de milagro para compartirlo con ustedes. Él comienza su explicación de la siguiente manera. Hay diferencia entre crear y fabricar, y hay diferencia entre extensión y proyección. El amor crea, el ego fabrica. El amor extiende, el ego proyecta. Para el amor, ser y tener son lo mismo. Para el ego, la posesión y tener son lo mismo. En un mundo de carencia, tienes lo que consigues. Qué completamente imposible es manifestar, conseguir, y qué absolutamente verdadero es crear y dar. La reciprocidad es una cuestión de identidad. La confianza es la salida de la falsa creencia en una identidad de este mundo. Hace falta confianza para cambiar de ideas, tan completamente que te olvides para siempre de los conceptos de tiempo y manifestación. Y felizmente eso requiere solo disposición y no tiempo. Si dejas caer por completo el proceso de pensamiento, le abres paso a la visión de Cristo. Si ese es tu deseo, se te mostrará que el mundo de los efectos irreales no tiene causa, y te dará risa la idea de que el dinero o cualquier otra imagen puede ser una fuente real, y la idea de que el Santo Hijo de Dios necesite nada. Los pensamientos reales crean eternamente, pero ningún pensamiento del pasado ni del futuro es un pensamiento real. La tranquilidad del ahora es la respuesta. La idea de que hay un conflicto de autoridad entre la mente engañada y Dios es sencillamente demasiado grande para pensarla. ¿Que yo tengo un problema de autoridad con Dios? Es una idea demasiado monstruosa, así que la mente la proyecta fuera en el mundo. Ahora soy una persona en el mundo y ya no tengo un problema de autoridad con Dios. Tengo un problema de autoridad con mis padres, con un político, con un abogado, con mi esposa o con mi jefe. Se transfiere y se proyecta, cuando en realidad el problema o la pregunta central sobre la autoridad es: ¿fui creado por Dios como espíritu inmutable y eterno, o puedo inventarme a mí mismo? ¿Puedo ir haciéndome a mí mismo sobre la marcha? ¿Puedo hacer algo que sea diferente de eso? Todo el que parece venir a este mundo y se cree que es una persona en el mundo, tiene aún ese problema de autoridad. Por supuesto que esto ocurre solo dentro de la mente engañada. En la realidad, Dios sabe que su Hijo es eterno e inmutable. Pero dentro del sueño del mundo hay un conflicto con Dios en marcha. Eso no es consciente. Si miras atrás, puede que tu viaje haya seguido unas cuantas rutas diferentes antes de venir al curso y a la idea de que Dios es amor. Hay algo en esta idea que Dios es amor que sencillamente resuena. Sí, siempre he sabido que la verdad tenía que ser esa. Entonces viene el curso y te dice que cada vez que te enfadas con alguien, cada vez que trabas una relación de amor especial o de odio especial, cada vez que intentas justificar tus pensamientos, eso no es más que una expresión del problema de autoridad. El curso nos ayuda a realmente descender al cambio de nuestras percepciones para que literalmente podamos ver el mundo de manera diferente. Se puede llegar incluso al pensamiento consciente de que Dios es amor. Este es un breve resumen del perdón y tiene que ser una experiencia. No necesitamos otra teología de la que hablar. No necesitamos otra religión.
hemos tenido suficientes religiones. Jesús dice que nunca podrá haber una teología universal. Nunca va a llegar el tiempo en que en este planeta todos tengan una sola religión. El ego está fragmentado y todo el mundo percibe diferentes creencias y conceptos del yo. Dentro de la percepción del mundo nunca habrá ninguna teología universal, pero puede y tiene que haber una experiencia universal. Con esto damos por concluido nuestro quinto encuentro de este ciclo de estudio de un curso de milagro sobre la percepción inocente. Hemos trabajado en este material Maylen Berenguel, Joybellis Rodríguez, Mayer Correa y Félix Ordaz. Fundación Sanamente Amor.